Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Viernes 18 de diciembre de 2015. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes. Gracias por acompañarse de nosotros, como siempre, todos los días viernes a esta hora. Saludamos cordialmente a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en los Estados Unidos y seguramente ya están haciendo las maletas, como decimos a buen salvadoreño, para venir a visitar a todos sus seres queridos acá en nuestro país. Así es que quiero saludar también a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Juan José, qué gusto saludarte, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Ernesto, es un gusto, amigos. También quiero saludar a Julio Valdivieso. Julio, qué gusto saludarte como siempre. Buenos días, Ernesto. Garrit Safi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Días, encantado. Doctor Kirio Waldo Salgado, también qué gusto saludarlo. El gusto es mío, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a pedirle por favor a nuestros buenos amigos que se puedan, camarógrafos, acercar un poco acá para tener una mayor visualización e imágenes de lo que vamos a tener este día acá en nuestro programa. Por supuesto, esta mañana de día viernes queremos debatir con nuestros panelistas el compromiso que hay en el país a través de los partidos políticos y las autoridades competentes respecto a la decisión de la Sala de lo Constitucional de reconocer y respetar los derechos adquiridos para los actuales operadores de frecuencia de televisión y radio. Una decisión judicial que también traslada a la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa, también creada para tal fin, la competencia de buscar el marco legal para que dicha sentencia aclaratoria sea aplicada y avalada por la CIGEP. Sin embargo, este dictamen, en cumplimiento a la sentencia de la Sala, no fue aprobada pese a contar con la mayoría de votos, a excepción del FMLN y Gana, entrando así en un estado de desacato al mandato judicial que dio como plazo hasta el 31 de diciembre. Y digo en ese sentido, entrando casi a un estado de desacato porque todavía creo que quedan abiertas algunas intenciones de mantener el trabajo legislativo en fechas precisas y marcadas en este contexto de fiesta de Navidad y fin de año. Así es que ese es el parte del tema que esperamos debatir con nuestros invitados. También queremos sumar otro que está relacionado con la aprobación de la ley de probidad, que fue otro punto de honor que obviamente está en discusión y que según algunos sectores ahora no cuenta con las herramientas eficaces para darle seguimiento a los casos de corrupción que se tienen en la Asamblea Legislativa para ser investigados. Vamos a plantear, como siempre, 3 preguntas claves que nos van a ayudar a entender y comprender mejor nuestro programa de hoy, nuestro debate. La primera dice así: ¿qué implica reconocer los derechos de concesión y explotación a los actuales operadores de frecuencias del espectro radioeléctrico? Esa es la primera pregunta. Ayúdenos también usted a responder. Vamos a ver la segunda. Dice así: ¿se fortalece o se debilita la libertad de expresión con esta regulación emitida a la ley de telecomunicaciones? Y la tercera, que tiene que ver precisamente con el segundo tema: ¿garantiza la ley de probidad una verdadera lucha contra el enriquecimiento ilícito? Que ese es el punto de honor con la aprobación de esta ley. Son las 3 preguntas claves, así es que sobre esa base nos vamos a mantener. Por supuesto, también quiero invitarlos a que me acompañen en nuestra encuesta de hoy, utilizando la cuenta @diálogo21, que dice de la siguiente manera. La pregunta: ¿garantiza la ley de probidad una verdadera lucha contra el enriquecimiento ilícito? Usted tiene las 2 opciones para hacerlo en torno a lo que hemos presentado esta mañana. Sí, tiene la opción de un no, para que pueda de alguna manera responder. A ver, Julio, tú has estado muy involucrado también en este tema y nos gustaría que nos pusieras en perspectiva de lo que pasó en la Asamblea Legislativa, precisamente cuando ya se tenía, entiendo, un dictamen y no pasó en la Asamblea, en la sesión plenaria última, donde prácticamente hubo un retiro del mismo para que regresara a la Comisión Ad Hoc por no contar con el debido apoyo. ¿De qué se trata todo esto? La Sala de lo Constitucional emite una sentencia, si no me equivoco, creo que es la 29 de julio de este año, mediante la cual llega a la conclusión de que declara inconstitucional una de las disposiciones
sobre la prórroga automática, pero para efectos de los actuales operadores, dado que habían invertido una cantidad de dinero, dado que habían invertido en equipo y sobre todo garantizando la seguridad jurídica para los actuales operadores, les reconoce ese derecho de una prórroga por el plazo que cada uno de los contratos establecía. Recuerdo también que está el artículo 125, corríjame, el de la inviolabilidad que tienen los... El mandato imperativo. El mandato imperativo, ¿verdad? Yo creo que es bien importante, en primer lugar, darle atención y cumplimiento a la resolución de la sala. Hubo una coyuntura bastante interesante cuando la sala, le solicitan a la sala que aclare y amplíe algunos conceptos de la sentencia de julio de este año relativa a la asignación de radiofrecuencias en el espectro, y efectivamente ya cuando se había tomado un dictamen en la comisión ad hoc, llega esta nota aclaratoria de la sala, y esto como que viene a confundir un poco los criterios, y hay un retiro del dictamen cuando ya estaba aparentemente listo para votarse. Si la Asamblea quiere o no legislar el tema de las concesiones a los otros operadores futuros, la CIGET va a tener que implementar con la resolución de la sala. No pueden mezclarse, como muy bien lo plantea Félix, las dos situaciones. Una cosa es la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones y otra cosa era el dictamen que iba a ser discutido el día de hoy. Señores diputados, tengamos claros que no es este el momento. Ustedes no pueden estar ahorita, en este momento, yendo más allá de la resolución que les puso la Sala de lo Constitucional y en donde les dio un plazo perentorio hasta el 31 de diciembre. No pueden ir, por muy diputados que sean. Tienen que ajustarse al mandato de la Sala de lo Constitucional. Cuando hablamos de medios de comunicación, cuando hablamos de esta ley, hablamos del respeto al derecho de información, al derecho de la libertad de expresión, al derecho de prensa, al derecho a tener la información adecuada, oportuna y objetiva, y otros derechos más. Yo no soy abogado, gracias a Dios. Nadie es perfecto. Llego a la conclusión Buena defensa, ¿no? que en el fondo la sentencia de la sala dice, señores, armonicen esos elementos, armonícenlos. ¿Cómo se armonizan? En la ley de comunicaciones, en el procedimiento para asignación y reasignación de las frecuencias. Todas aquellas frecuencias asignadas que han cumplido con la ley, que están funcionando, que están haciendo las cosas de manera correcta, independientemente de que a mí me guste o no me guste la línea editorial, deben de mantenerse y deben de dársele seguridad jurídica. Pero también hay que corregir cosas. Aquí hay gente que ha comprado frecuencias usando prestanombres. Aquí hay frecuencias que no están siendo utilizadas. Aquí hay frecuencias que las compra alguien y mañana la alquila a un canal evangélico, a un grupo de iglesias, después se las pone música y pasa. Es decir, esas cosas deben de evitarse. El espacio radioeléctrico, que es de todos los salvadoreños, debe de distribuirse. Y esto no significa 33, 33 y 33, discúlpenme, esto no significa. Creo que el sector privado y el sector comunitario tienen que tener los principales espacios. ¿Qué sugerís? Yo lo que creo es que se haga lo que no se ha hecho. Un verdadero diálogo en que no vengan los grupos de interés. No, mira, José Martel, hay que cumplir la sentencia de la sala. Eso es lo que hay que hacer, hombre. Ah, no, pues sí. ¿Y cómo la vas a cumplir si no tienes los votos? Y no está el juego de intereses, que es lo que no está permitiendo eso. De inmediato. Cuando yo hablo de diálogo, hablo de un instrumento para cumplir la sentencia de la sala. Eso puede ser después, pero en este momento... ¿Y cómo van a aprobar algo y se van a poner de acuerdo después? Ya que no sos abogado, pero sos listo. No pongas la carreta delante de los bueyes. Permitime, la sala dio un plazo
para que se cumpliera su sentencia. ¿Y ya se cumplió? No, ¿Y si por no qué se ha no se ha legislado. cumplido? Si no se ha ¿Por qué no se ha legislado. cumplido? ¿Y por qué no se ha Entonces, cumplido? eso es lo que te digo. ¿Por qué no sugerir que se cumpla? No, es que mira, el Yo estoy diálogo, proponiendo un instrumento. Espérame, Si no hay espérame, diálogo, Julio. no va a haber salida. creo Ya que se el cerraron diálogo, los partidos. Lo que pasa es que hay un mandato y esa es la discusión de fondo. La Asamblea tiene hasta el 31 de diciembre para normar los parámetros que le fijó la sentencia. Si lo hacen o no lo hacen, ellos sabrán las consecuencias de la decisión de hacerlo o no hacerlo. La Sala de lo Constitucional delimitó, delineó y explicó claramente lo que tenía que hacerse. Y el día de ayer salió con una ratificación de la sentencia que había dado el 29 de julio. Entonces, Asder mal haría en meterse en este pleito. Por otro lado, yo he sabido que los señores de Asder, con mucha madurez, están anuentes a sentarse con las radios comunitarias, con el gobierno. Se aprobó ayer la ley de probidad, una ley que para algunos sectores se le quitó toda esa dentadura, esos colmillos que debería de tener para que de alguna manera se pudiesen hacer investigaciones sobre enriquecimiento ilícitos a funcionarios y exfuncionarios. ¿Cuál es la lectura profunda y medular de esta situación para ponerla en relieve y entremos a ese debate que me parece que es interesante también? No he tenido la oportunidad de conocer a fondo la ley para estudiarla. En lo poco que se ha conocido, sí considero de que, no sé, innecesariamente entraron en una confrontación en el tema de la constitucionalidad de la misma. Yo quiero empezar por ponerte en el espectro de que las competencias que la Constitución establece no pueden ser ni ampliadas ni restringidas por leyes secundarias. Esa es una norma general. En otras palabras, las facultades que la Constitución le otorga a cada uno de los órganos de Estado no se pueden ni ampliar ni restringir bajo el pretexto que una ley regula eso. A ver, saludos cordiales a Guillermo Gallegos que nos escribe, me dice Ernesto, la Constitución en el artículo 240 nunca menciona a la Corte Plena, solamente dice de la Corte Suprema de Justicia como órgano de Estado. Sí, pero fíjense que en el artículo 5 de la Ley de Probidad meten por completo el artículo 240 de la Constitución, precisamente para no recurrir en la inconstitucionalidad. Claro. Ahora, a mí me parece que ha hecho un buen trabajo la subcomisión que analizó esta ley. Te quiero decir, el dictamen iba en otra forma y en el Pleno fue cambiado a instancias, entiendo, del FMLN, que introdujo la figura de que en vez de la Corte fuera la sala de lo la sala de lo civil la que conociera. Eso, señores, y mi estimado licenciado Gallegos, futuro vicepresidente de la Asamblea Legislativa, con gran experiencia en la Asamblea, eso es inconstitucional. Porque cuando dice la Corte Suprema de Justicia, se refiere a la Corte en pleno, hombre. Si a ningún abogado se le va a ocurrir que cuando dice la Corte Suprema de Justicia, se refiere a la Sala de lo Constitucional. Lo que creo yo es que se arruinó en el plenario las buenas intenciones y el trabajo que había hecho el coronel Almendares y el equipo que lo rodeó para trabajar y presentar el dictamen en el Pleno. Creo yo que la ley de probidad, fuera de 2 o 3 cuestiones, es una buena ley. Entiendo que tenemos una llamada, nos llama nuestro buen amigo Guillermo Gallegos. Guillermo, diputado. Buenos días, Ernesto. Mucho gusto saludarte y a todos tus invitados. Es un gusto poder
saludarlos también. Cómo no, Guillermo, qué bueno que nos llamas para aclararnos un poco el término de que según a tu criterio es todo lo contrario de que se está manteniendo en el análisis esta mañana. Bueno, sí, mira, primero quiero decirte que lo que no le ha gustado a Arena y a un sector económico poderoso de este país es que se ha desmontado un plan que se había fraguado para hacer algún tipo de persecución. Y el hecho de que vieron que la nueva ley se ha aprobado, pues no les ha gustado mucho. En primer lugar, en ningún momento se le han quitado facultades a Corte Plena. Las facultades las sigue teniendo la Corte Plena. La Constitución, cuando te habla de la Corte Suprema de Justicia, te habla de la Corte como institución. Por eso, en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de 1958, cuando habla de la Corte Suprema de Justicia, la Corte delega estas funciones en la Ley de Probidad, en la sección de probidad. Ahí es donde nace la sección de probidad. La misma Ley de Enriquecimiento Ilícito le da las facultades a la Cámara de lo Civil. Hoy, con la nueva Ley de Probidad, que es una ley que respeta plazos y términos, por primera vez en la historia se le dan amplias facultades a la sección de probidad. Y se crea la instancia, como bien lo decía el licenciado Valdivieso, se crea la instancia en la sala de lo civil como una primera instancia que únicamente va a sancionar y va a inhabilitar funcionarios. Si el funcionario no está de acuerdo con la sanción, entonces conocerá Corte Plena. Y cuando hablamos de Corte Plena es cuando se reúnen los 15 magistrados. Entonces nosotros creemos que esto se venía y se estaba prestando, porque actualmente lo que está sucediendo es que 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional a nombramiento del presidente son los que están dirigiendo y haciendo las auditorías, con lo cual no nos oponemos. Yo lo que pediría a todo aquel que dude es que lea la ley, que la lea. Y cuando a mí me molesta el escuchar que se le han quitado atribuciones a la sección de probidad, si no tenía, actualmente en la Ley de Enriquecimiento Ilícito no tenía, hoy tiene amplias facultades, pero que lo haga el jefe de la sección de probidad, no 2 magistrados que se han tomado la atribución. Y te quiero decir algo muy sinceramente, que nosotros hemos después, esas famosas auditorías no las están haciendo en la sección de probidad. Sabemos nosotros que las están haciendo fuera de la sección de probidad. Incluso hay diputados de Arena que se están prestando y están colaborando para hacer estas auditorías. ¿Y qué ha pasado? Te lo quiero decir. En 5 o 10 minutos presentan las auditorías en Corte Plena. 2 veces han sido sorprendidos los magistrados, Corte Plena. ¿Pero qué ha sucedido? Hoy tengo entendido que los magistrados, los actuales magistrados de la Corte, ya parece que ya han puesto algún detente a este tipo de situaciones y sinceramente ellos han dicho, miren, no podemos seguir siendo sorprendidos por 15 minutos que nos vengan a presentar. La otra cuestión es que dice, ¿por qué la sala de lo civil? Bien lo decía el licenciado Valdivieso, hoy puede ser que estén unos magistrados, pero por la misma naturaleza, si actualmente conoce la Cámara de lo Civil, ¿por qué no puede conocer la sala de lo civil como una primera instancia? Nosotros no somos ni simpatizantes ni estamos haciéndole el juego a Arena. Esto no lo hemos tomado nosotros como un ardid político para elevar a ningún partido o para menoscabar a otros. A nosotros no nos interesa Arena, nos interesa analizar la ley que aprobó la Asamblea en su última sesión. Y de acuerdo a la redacción de esa ley, cuando apartan a la Corte Suprema de Justicia y meten en su lugar a la Sala de lo Civil, están violando la Constitución, les guste o no les guste. Si al final, como tú lo planteas en este momento, no la ley dice que son la sección de probidad la que debía ser, pero son 2 magistrados, pues hombre, denúncienlos, díganles. Y lo que no puedo entender es cómo los demás magistrados se pueden dejar llevar por 2 personas, o que nosotros
13 magistrados no tienen criterio o que los otros magistrados no pueden sentar un precedente. No, pero que denuncien Pero, con pues, pruebas, que lo digan, Julio. pues sí, que Que lo denuncien digan. con pruebas, no con Que- chambres que- políticos. Que lo digan, porque en eso las resoluciones de los casos que han habido ha sido por unanimidad con excepción de un voto. Gracias, Julio, gracias a los cuatro. Nos seguimos escuchando, viendo a través de nuestra señal. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, doctor. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.